Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro adelanto universitario, hoy jueves 3 de marzo. A esta hora de la mañana vamos a comenzar con álgebra matricial y geometría analítica. En el curso, recuerden que estamos desarrollando el primer capítulo correspondiente exactamente al tópico de geometría analítica. Las clases anteriores resumimos los elementos de geometría analítica, elementos fundamentales de geometría analítica, las fórmulas clásicas que nos van a servir a lo largo de todo el capítulo. Fórmulas como distancia entre puntos, división de un segmento en una razón dada, cómo calcular la pendiente de una recta y algunos detalles ligados a la pendiente, como por ejemplo el hecho de que rectas paralelas tienen igual pendiente, rectas perpendiculares tienen pendientes de modo tal que su producto es -1. Vimos también una pauta, una formulita para calcular el ángulo entre dos rectas. En el siguiente tema, también en la clase anterior, hablamos de lo que se denomina lugar geométrico, tema que da más o menos pie al inicio propiamente de, el estudio de las figuras geométricas, ¿no? Recuerden que la geometría analítica lo que busca es relacionar el álgebra con la geometría. En parte hicimos ello en la clase anterior, ¿no? Nos dábamos una condición, nos daban una condición geométrica, nos daban una figura geométrica, y tendríamos que determinar a partir de ello la ecuación de dicha figura geométrica, ¿no? En lo que se conoce como ecuación del lugar geométrico. Para seguir con el curso, vamos ahora a desarrollar, a estudiar las principales figuras geométricas, las más elementales. Comenzaremos con las rectas, luego hablaremos de circunferencias, parábolas, elipses, hipérbolas, y de esa manera tomaremos contacto con estas figuras geométricas elementales. ¿Ok? Así que, jóvenes, eso es lo que corresponde en estas clases por delante en el curso, estudiar las figuras geométricas más elementales. Y para ello, es importante tener presente lo visto en estas dos primeras clases, sobre todo los elementos de geometría analítica. ¿Ok? Muy bien. Hoy hablaremos de rectas. Como siempre, les invito a que si durante el desarrollo de nuestra clase se origina alguna duda, algún tópico ya sea de la parte teórica o de la solución de los problemas, no queda del todo claro, por favor, puedes hacerme llegar tu consulta directamente a través de el audio, o si lo crees también pertinente, lo haces a través del chat. ¿Ok? Lo importante es que interactuemos, esa es la mejor manera de poder aprender. ¿Ok? Preguntar, no quedarse con dudas, para que así tratemos de asimilar los conceptos de la mejor manera posible. La primera figura geométrica a estudiar es la recta. ¿Cómo se determina la ecuación de una recta? ¿Qué se necesita para hallar la ecuación de una recta? Veamos. Para empezar, tenemos distintas maneras de determinar la ecuación de una recta. La primera es la llamada ecuación punto pendiente. Veamos la pauta teórica. La ecuación de la recta L que pasa por el punto P de coordenadas x sub 0 y y sub 0 y tiene como pendiente al numerito M, viene dada por, a ver, si se conoce la pendiente M y las coordenadas de un punto cualquiera por donde pasa la recta, entonces la ecuación de dicha figura geométrica puede escribirse de esta forma. Recta L, dos puntos, así vamos a denotar recta L, dos puntos, y a continuación escribimos la ecuación. Y menos y sub 0 igual a la pendiente M por x menos x sub 0. Notar que en esta forma llamada punto pendiente, ¿no? Esta forma para la ecuación de recta, debe reemplazarse simplemente la pendiente M, además de las coordenadas x sub 0 y y sub 0 del punto de paso. La ecuación de una recta siempre va a quedar en términos de las variables x y y. ¿Ok? Repito, lo único que tenemos que reemplazar son el valor de la pendiente, que obviamente debe conocerse, además de las coordenadas x sub 0 y sub 0 del llamado punto de paso. ¿Ok? En ese sentido, jóvenes, tengamos en cuenta, ¿no? Aquí tenemos un grafiquito para poder esquematizar esta situación.
Es importante identificar entonces qué se necesita para hallar la ecuación de una recta, ¿ok? En este caso. Solamente se necesita un punto de paso, además del valor de la pendiente. Esa es la manera más, digamos, es la primera forma que tenemos de determinar la ecuación de una recta. Vamos a ver algunas otras formas de ecuación de recta y luego comentaremos un poquito eh, las ventajas, los pros y contras de cada una de estas maneras de determinar ecuación de rectas. ¿Ok? Entonces, para la ecuación punto pendiente se necesita, repito, un punto de paso, cualquier punto por donde pasa la recta, ¿no? Aquí el punto P es llamado punto de paso, ¿ok? Además del valor de la pendiente. Con esos dos datos puedes determinar la ecuación de dicha recta. Una segunda manera de determinar la ecuación de una recta es la llamada ecuación pendiente ordenada en el origen. Veamos. Dice la pauta teórica, la ecuación de la recta que pasa por el punto P de coordenadas 0, punto y coma B y tiene como pendiente al numerito M, viene dada por esta recta L, dos puntos, otra vez a las rectas vamos a anotarlas de esta manera, en mayúsculas, recta L, y a continuación escribimos la ecuación. Y igual mx más b. Notar que m representa la pendiente de la recta, otra vez es importante calcular la pendiente para hallar la ecuación, y el b que aparece en pues, esta ecuación pendiente ordenada en el origen, notar por favor es la ordenada del punto P, es la segunda coordenada del punto P. Con esos dos datos, entonces, podemos determinar, jóvenes, la ecuación de la recta en esta forma. Ahora, debe llamar la atención, ¿no? Uno podría preguntarse, pero profesor, esta ecuación, o mejor dicho, estos datos se parecen bastante a los datos de la ecuación anterior, ¿sí? Un punto y la pendiente. Ocurre que para esta ecuación, pendiente ordenada en el origen, el punto no es cualquiera. Este punto B, jóvenes, es el punto de intersección de la recta con el eje Y. Ahí está. La diferencia, si quieres, con la primera forma de ecuación es que en ella, en la primera forma, el punto era cualquiera, cualquier punto en la recta. Pero para este caso, el punto tiene que ser exactamente el corte con el eje Y. ¿Ok? Es más, este numerito B, el que aparece en la ecuación de la recta, es llamada ordenada en el origen. De ahí el nombre de esta forma de ecuación. Y entonces, si tenemos de dato la pendiente y la llamada ordenada en el origen, que es el corte de la recta con el eje Y, entonces la ecuación queda determinada de esta manera. Y igual mx más d. Otra vez, la ecuación queda en términos de x y y. Lo que tú tienes que reemplazar, lo que tenemos que reemplazar simplemente es la pendiente y este numerito b, conocido mundialmente como la ordenada en el origen. ¿De acuerdo? Hasta aquí, de estas dos formas de ecuación de recta, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ok, vamos a ver hasta 4 maneras de determinar la ecuación de una recta, ¿no? Por si te preguntas, profesor, ¿y cuál conviene utilizar? Ya, eso vamos a responderlo en unos minutos. Primero vamos a presentar las 4 formas de ecuación de recta y luego comentamos, jóvenes, cuál forma es mejor, entre comillas, porque en realidad ninguna es mejor que la otra, pero luego comentamos un poquito, una pequeña comparación entre todas las maneras de determinar la ecuación de una recta. ¿Ok? Bien. Segunda forma, pendiente ordenada en el origen. Tercera manera de representar a una recta, y esta es la conocida como ecuación simétrica de la recta. Dice la teoría, la ecuación de la recta L, que pasa por los puntos P y Q, viene dada por la siguiente pauta. Recta L, dos puntos, y a continuación viene la ecuación. X sobre A más Y sobre B igual a la unidad. Jóvenes, cuando tenemos esta manera de representar a una recta, diremos que ella está en forma simétrica. ¿Ok? Nuevamente, X sobre A más Y entre B igual a la unidad. Esto es importante, ¿eh?
En la ecuación simétrica, en el lado derecho de la igualdad tiene que aparecer la unidad, para que en efecto tenga la llamada forma simétrica. ¿Ok? Profesor, ¿y estos denominadores A y B qué cosa representan? Mira, B es la llamada ordenada en el origen, como hace un instante. Y este numerito A, ¿ok? Que también es parte del punto Q, punto por donde pasa la recta, jóvenes, tampoco es cualquier punto. Es un punto muy, muy especial en la gráfica. Vamos a denominarlo abscisa en el origen, y no es otra cosa que el corte de la recta con el eje X. A ver, así como B minúscula aquí representa el corte de la recta con el eje Y, A minúscula representa el corte de la recta con el eje X. Y entonces, si tenemos ambos cortes con el eje coordenado, como aquí en la gráfica se aprecia, identifica por favor cuál es el punto P, ¿ok? Asociado a al numerito B minúscula, y el punto Q, que es el intercepto de la recta con el eje X, el cual tiene asociado a este numerito A minúscula. Si tenemos esos puntos de corte, entonces puedo representar la llamada ecuación simétrica de la recta. Así como B es llamada ordenada en el origen, A es llamado abscisa en el origen. ¿Ok? Muy bien. Hay un detalle, jóvenes, que no he comentado aquí, pero creo que también se debe entender o lo puedes deducir directamente. Jóvenes, para que esta ecuación tenga sentido, ni A ni B tienen que ser ceros. Obviamente, ¿no? Si fueran ceros, entonces no tendría sentido esta división. ¿Ok? Así que fuera de eso, A y B pueden ser cualquier punto de, bueno, cualquier número real, pero si el corte de la recta con el eje X y con el eje Y es el origen, obviamente no podría utilizar esta ecuación. Muy bien. Veamos finalmente la última manera de representar a una recta. Por cierto, debes notar que esta ecuación requiere de determinar tanto el corte con el eje X como el corte con el eje Y. Uno podría pensar que eso es bastante sencillo de calcular. En realidad lo es, pero en los datos no siempre vienen estos puntos. Y entonces, si yo quisiera utilizar esta ecuación, ¿ok? Debería calcular estos cortes más allá de si el problema lo plantea del inicio. Es decir, si el problema te da como dato el corte con el eje X y el corte con el eje Y, pues no hay que pensarlo dos veces, utilizaríamos esta ecuación. Pero si el problema no me da de dato el corte con el eje X y el corte con el eje Y, pues yo tendría que calcularlos para utilizar esta ecuación. Cosa que ya tendría un trabajo adicional. ¿Ok? Bueno, un detalle, jóvenes, otro detalle adicional es que te preguntarás, profesor, pero en esta ecuación no se necesita la pendiente. No, sí, también. La pendiente se calcula como menos b entre a. Y entonces, al tener el corte con el eje X y el corte con el eje Y, indirectamente tenemos la pendiente. ¿Ok? Bien, veamos la última manera de representar a las rectas, llamada ecuación general de la recta. La ecuación de la recta L puede escribirse, toda recta, ¿ok? Puede escribirse de la siguiente manera. Recta L, dos puntos, y aquí escribimos la ecuación. A por X más B por Y más C igual a C. Ecuación bastante particular, ¿no? Nota que tienes a todos los términos en un lado de la igualdad, dejando al cero en el lado contrario. Aquí, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula son constantes, son números reales, ¿ok? Bueno, A está asociado a la variable X, B mayúscula a la variable Y, C, si quieres, es el término independiente en la ecuación de la recta. Cuando yo quiera representar la ecuación de recta en forma general, debo determinar estas constantes, A, B y C, ¿ok? Muy bien. Además, en este tipo de ecuación es también directo identificar la pendiente, menos A entre B. ¿Ok? Si tengo la recta en forma general, la pendiente se calculará como menos A mayúscula entre B mayúscula. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Además del comentario obvio, ¿verdad? Ok. El comentario obvio, seguro que ya lo debes tener presente, es, profesor,
Si hay 4 maneras de determinar la ecuación de una recta, la llamada fórmula punto pendiente, pendiente ordenada en el origen, simétrica y la ecuación general, ¿cuál vamos a utilizar en los problemas? ¿O será que en los ejercicios nos van a pedir halle la ecuación simétrica de la recta? No, eso no va a ocurrir. En los problemas nos van a pedir halle la ecuación de la recta. Así directo. Y tú puedes trabajar con cualquiera de las formas que hemos presentado teóricamente. Con cualquiera, con la que consideres más fácil, más directa. Jóvenes, en realidad debes trabajar con la que tengas los datos necesarios, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, si yo quisiera determinar la ecuación simétrica, debo hallar el corte con el eje X y el corte con el eje Y. Si el problema no lo da, yo debo calcular. Y ahí tendría un subproblema que resolver, ¿no? Cómo hallar el corte con el eje X y el corte con el eje Y. Si quisiera utilizar la ecuación pendiente ordenada en el origen, debería de calcular la pendiente, obviamente, y además el corte con el eje Y. Profe, ese problema no lo da, pues debo calcularlo, de alguna manera tengo que hallarlo. Oh. Si quiero utilizar la fórmula punto pendiente, debo hallar la pendiente, obviamente, y un punto cualquiera de la recta. No necesariamente el corte con el eje Y o con el eje X. Un punto cualquiera de la recta. ¿Ok? Y entonces, desde mi óptica, una opinión muy, muy personal, a mí me parece que la ecuación punto pendiente es la más práctica, porque no requiere de un punto especial, no requiere del corte con el eje Y o el corte con el eje X, no, requiere simplemente de un punto cualquiera por donde pase la recta. ¿Está bien? Es por eso que yo te recomiendo, solamente es una recomendación, es más, yo lo voy a utilizar en los problemas, en la gran mayoría de ellos, vamos a pegarnos a la fórmula punto pendiente. ¿Está bien? Repito, si ustedes quieren utilizar, si alguno de ustedes quiere utilizar la forma simétrica también, la respuesta es la misma, como lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. La respuesta va a ser la misma, solo que para no complicarte la vida, yo creo que la manera más simple para determinar una recta es la ecuación punto pendiente. ¿Ok? Así que en adelante, cuando por lo menos en estas sesiones del adelanto, querramos determinar la ecuación de una recta, deberemos preguntarnos dos cosas. ¿Cuál es la pendiente? Y un punto por donde pasa dicha recta. Eso será, si quieres, la partida de nacimiento para una recta, ¿no? El nombre y el apellido de una recta. Un punto de paso, un punto cualquiera por donde pasa la recta, además de la pendiente de la misma. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Halla la ecuación de la recta mediatriz del segmento PQ si las coordenadas del punto P son 0,8 y el punto Q tiene coordenadas 6,0. Ciencias, ya he comentado esto, igual lo voy a decir, no quiero caer espeso, pero me vas a escuchar señalarlo siempre. Aprovecha, ¿ok? Para identificar en los problemas qué cosas de la matemática previa a la universidad se utilizan para que en el caso de que necesites recordarlo, lo hagas. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí se habla de la recta mediatriz. ¿Cómo se define la recta mediatriz para un segmento? Dale, luce tus conceptos de geometría de toda la vida, mientras yo voy esquematizando nuestra situación. Tenemos el punto P de coordenadas 0,8, ¿ok? Recuerda que cuando un punto tiene primera coordenada 0, ¿ok? Él se encuentra en el eje Y. Y cuando un punto tiene segunda coordenada 0, él se encuentra en el eje X. Por eso que yo represento de esta manera al segmento P. El punto P en el eje Y y el punto Q en el eje X. ¿Está bien? Sí debo decir que mi pizarrita aquí, mi pizarrita virtual, no es cuadriculada. Y entonces esto no está hecho a escala. Yo entiendo que cuando tú practiques, sí vas a resolver en una hoja cuadriculada, como se debe, trabajar matemática, pero bueno, aquí yo no he podido encontrar cómo cuadricular, jóvenes, la pizarrita para poder, bueno, que se vea adecuadamente. No, no importa. Más allá de eso, está representado aquí el punto P y el punto Q. Te preguntaba, ¿qué cosa es la recta mediatriz?
Dale, ciencias. ¿Cómo trazas la recta mediatriz del segmento PQ? Dale, recuerda lo que tu profesor de geometría te enseñó en el colegio, en la academia, en la pre, etcétera. Yo sé que te enseñó bien. ¿Cómo trazas la mediatriz? Muy bien. Perpendicular es una condición. ¿Cuál es la otra condición? Porque una recta perpendicular puede trazarse, por ejemplo, por el punto P o por el punto Q. Y además, en efecto, debe pasar por el punto medio. No olvidar eso, ¿ah? Geometría de toda la vida. La mediatriz, ¿ok? Pasa por el punto medio, aquí le hemos llamado M, el punto medio del segmento PQ, y además es perpendicular, forma 90 grados con dicho segmento PQ. ¿Ok? Queremos hallar la ecuación de dicha recta aquí, recta L, denotada de B. Bueno, para hallar la ecuación de una recta, ya hemos dicho, vamos a buscar siempre un punto de paso y la pendiente de la recta. Profesor, el punto de paso se puede hallar directamente, ojo, un punto en la recta de verde, ¿ah? Si esta recta L es mediatriz, entonces el punto M es punto medio del segmento PQ. Y tenemos un formulón para el punto medio, ¿verdad que sí? Dale, ahí está entonces, la recta L es la recta mediatriz del segmento PQ. Resulta que el punto M es punto medio del segmento PQ. Dale, clásica formulita para el punto medio, semisuma de abscisas, 6 más 0 entre 2. Semisuma de ordenadas, 8 más 0 entre 2, así que las coordenadas del punto M, ahí están, 3 punto y coma 4. Ese será nuestro punto de paso. ¿Está bien? Ok, ahora nos falta la pendiente. Perfecto. A ver, la pendiente se define como la tangente del ángulo de inclinación. Profe, ¿y vamos a hallar el ángulo? No, en realidad casi nunca, en realidad nunca hallamos el ángulo de inclinación. Así, ¿ah? En los problemas nunca te piden por el ángulo de inclinación. Porque ya lo he comentado, no es tan fácil de calcular, necesitas trigonometría, no quiero decir avanzada, pero trigonometría fuerte, ángulo doble, ángulo triple, para hallar, por lo general, ángulo de inclinación. O congruencia, geometría. No, 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 nunca te piden el ángulo de inclinación. Profe, ¿y entonces cómo hallo la pendiente? Ya, tienes dos maneras de hallar la pendiente. Una es con la clásica formulita esta de diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Ya, pero esa fórmula requiere que tengas dos puntos en la recta. Profe, en la recta de verde solo tenemos un punto. Ya, entonces descartada la fórmula para la pendiente. ¿Cuál es la otra manera de hallar la pendiente? Con las posiciones relativas de rectas. En la clase anterior vimos que cuando dos rectas son paralelas, tienen igual pendiente. Cuando dos rectas se cruzan formando 90 grados, el producto de pendientes es menos 1. Y eso justo ocurre en este escenario, ¿verdad? La recta L y el segmento PQ son perpendiculares. Ah, profe, entonces, si el segmento PQ, esta T volteada denota perpendicular, por favor, ¿sí? El segmento PQ es perpendicular a la recta L, el producto de sus pendientes tiene que ser menos 1. La pendiente del segmento PQ, la pendiente de la recta L deben multiplicar menos 1. La pendiente del segmento PQ lo podemos calcular porque tenemos dos puntos en dicho segmento. Dale, clásica formulita de pendiente para el segmento PQ. Vamos a restar coordenadas de P menos coordenadas de Q. ¿Está bien? En el numerador, diferencia de segundas coordenadas. 8 menos 0, aquí está 8. Y en el denominador, diferencia de primeras coordenadas. 0 menos 6. 8 entre menos 6 es la pendiente del segmento PQ. La multiplicamos por la pendiente de la recta L y tiene que dar menos 1, de donde muy directamente encontramos la pendiente de la recta L, que resulta ser 3/4. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque esta recta L, mira, tiene una tendencia hacia arriba, ¿no? Si quieres creciente, y eso ya lo habíamos señalado, es propio de las rectas de pendiente positiva. Salón el problema, termino. Punto de paso, pendiente de la recta, dale, vamos a la clásica formulita, punto pendiente. Y menos la segunda coordenada del punto de paso, 4, es igual a la pendiente 3/4 por X menos la primera coordenada del punto de paso, en este caso 3. Profe, ¿así queda la respuesta? Sí,
Ahí está la ecuación de nuestra recta. ¿Preguntas? Muy bien. Que este ejemplo ilustrativo entonces sirva para marcar nuestra pauta de trabajo. ¿Ok? Te van a pedir por la ecuación de una recta, tú trabaja con la forma que creas más adecuada. ¿Ok? En nuestra clase, por lo general, tomaremos la forma punto pendiente, por lo que siempre buscaremos un punto de paso que en realidad no va a ser muy complicado de encontrar. Lo que sí va a representar un poquito mayor, digamos, de observación es el cálculo de la pendiente. Eh, no, el punto medio no necesariamente es llamado punto de paso. Se le llama punto de paso a un punto cualquiera en la recta. Aquí el punto M es un punto de la recta, por eso recibe el nombre de punto de paso. En general, un punto cualquiera de la recta, no necesariamente el punto medio, sino un punto cualquiera de la recta, será siempre llamado punto de paso. Espero que eso aclare la duda. ¿Alguna otra consulta? Profesor, yo quiero hallar la ecuación simétrica. Ya, ok. Mira, si todavía quieres hallar la ecuación simétrica, no hay problema. Te voy a enseñar cómo. Porque en realidad se puede. A ver, del ejemplo 1 a continuar, el ejemplo 1 que hace un instante resolvimos, encontramos la ecuación punto pendiente. ¿Está bien? Ya, digamos que tú, no, profe, yo quiero hallar la ecuación simétrica, profe. Yo quiero esa ecuación, porque es la que más me gusta. Ya, ok, perfecto, no hay problema. También se puede hallar. Profe, ¿tengo que resolver otra vez el problema? No, no. Directamente, a partir de la ecuación punto pendiente, o de cualquier ecuación que ya tengas de la recta, se puede ir a cualquier otra forma. Por ejemplo, mira, vamos a operar aquí un poquito. Este 3/4 vamos a ingresar a multiplicar a el paréntesis. Ahí está. Y luego este -4 que está acompañando a y lo traemos a sumar al lado izquierdo. ¿Está bien? Este -4 pasa a sumar. Y cuando pase este -4 a sumar, va a quedar y en un lado de la igualdad y todos los demás términos al lado contrario de la misma. Y entonces la ecuación quedaría y igual 3/4 de x más 7/4. Pero esa es la ecuación pendiente ordenada en el origen. Si tú chequeas y lo comparas con la teoría, cuando la recta tiene esta forma, y igual pendiente 3/4 por x más un determinado numerito, ahí tenemos la ecuación pendiente ordenada en el origen. Y entonces no fue necesario resolver el problema otra vez, sino que operando un poquito la ecuación que ya teníamos, la presentamos en la forma pendiente ordenada en el origen. Ahora, si quieres presentarla de otra manera, ¿no? Digamos que quieras dar tu respuesta en la forma general de ecuación de recta, también lo puedes hacer. A partir de la ecuación pendiente ordenada en el origen, a ver, profe, en la ecuación general no hay denominadores. Ya, ok, entonces para borrarnos los denominadores multiplicamos a todo por 4. Obviamente en ambos lados de la igualdad, ¿sí? Listo. Ahora vamos a dejar al 0 en un lado y a todo lo demás en el lado contrario de la igualdad. ¿Cómo es que se ve la ecuación general? Así que, bueno, este 3x pasa al otro lado a restar, este 7 también, y mira cómo se presenta. Menos 3x más 4y menos 7 igual a 0. Cuando escribes la ecuación de la recta de esta manera, todos los términos a un lado, dejando al 0 en el contrario de la igualdad, estás frente a la ecuación general de la recta. Como ven, jóvenes, para hallar las distintas formas de ecuación de recta, no es necesario resolver el problema 4 veces si quieres, no. Hallas una ecuación y luego simplemente es una ecuación aritmética para presentar de la manera que tú creas conveniente. ¿Ok? Profesor, yo quiero la forma simétrica. Ya, ok. Ok. En la forma simétrica tienes XY en un lado de la igualdad y 1 en el lado contrario. Vamos a darle esa forma. Este -7 pasa al otro lado y aquí se pasó de frente. Tenemos 7 y para que, jóvenes, quede la unidad, como manda la ecuación simétrica, a todo lo dividimos entre 7. Profesor, ¿puedo trabajar de esa manera? Es decir, multiplicar, dividir. Sí, se puede. Siempre que lo hagas en ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Como hace un instante, multiplicamos a todo por 4, es decir, en ambos lados de la igualdad. Aquí podemos a todo dividir por 7. Ahí está.
Ya apareció el 1, damos una última presentación, jóvenes, y tenemos la ecuación simétrica de la recta. Y entonces, lo que yo quiero que quede claro con esta observación, eh, como pequeña extensión del ejemplo número 1, es que si tú quieres determinar una forma de ecuación, basta con hallar punto pendiente. Y después operas aritméticamente para presentar como más te guste. ¿Ok? Por eso es que ello refuerza un poquito la idea de que en la mayoría de problemas, ¿no? De 100 problemas, en 98 vamos a recurrir a la fórmula punto pendiente. Recuerda, para hallar entonces la ecuación de una recta, hace falta dos cosas. Un punto de paso, que en realidad no es muy difícil de calcular, la pendiente, que sí hay que analizar un poquito para poder hallar. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Dale, veamos ejemplos entonces más interesantes, ¿sí? La clase anterior, o creo que la primera clase, vimos un problema en donde se pedía hallar las coordenadas del baricentro, ¿verdad? Lo resolvimos tal cual y después yo coloqué una fórmula para las coordenadas del baricentro. ¿Lo recuerdas? Espero que sí. Si te has sumado a nuestra sesión del adelanto hoy, ¿ok? Te invito a revisar los videos de las clases anteriores que ya están publicadas, ¿no? Se publican el mismo día, casi al terminar la clase, para que revises un poquito de lo que hablamos del baricentro. Para el baricentro hay una fórmula directa, ya no hay que demostrar nada. ¿Por qué? Porque es un punto bastante útil y además muy frecuente en los problemas de geometría analítica. Pero así como hay una fórmula para el baricentro, hay fórmulas jóvenes para todos los puntos notables. Nada más que no son muy bonitas, por eso que yo no las voy a escribir aquí. ¿Ok? Veamos el problema número 2. Dado el triángulo ABC con los vértices conocidos, halle las coordenadas del ortocentro. Mientras tú revisas en tus conocimientos de la geometría de toda la vida, qué cosa es el ortocentro, déjame comentarte que hay una fórmula para las coordenadas del ortocentro. La fórmula no es muy bonita, tratar de recordarla no es fácil, por eso que yo no la voy a colocar. ¿Está bien? Lo que yo te voy a plantear, sugerir, es que cada vez que te pidan las coordenadas del ortocentro, del circuncentro, simplemente recurras a la geometría clásica. ¿Ok? Bien. A ver, mientras tú terminas de recordar qué cosa es el punto notable ortocentro, yo voy a representar en el sistema de coordenadas cartesianas los vértices de nuestro triángulo. Menos 5, 6, el punto A, menos 1, menos 4 y el punto C de coordenadas 3, 2. Jóvenes, para no hacer engorroso el problema, aquí yo he quitado el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ok? En estricto sentido de la palabra, yo tendría que dibujarlo. Es más, así lo dibujé para poder representar a cada uno de estos puntos. Pero después, para que no haya muchas líneas, lo he borrado. ¿Está bien? Perfecto. Tales ciencias demuestras que eres digno heredero de Euclides, de Pitágoras, de Tales. ¿Cuál es el ortocentro para un triángulo? Te leo, te escucho. Es la intersección de las alturas. Muy bien, perfecto. Es el punto de corte de las tres alturas del triángulo. ¿Ok? Entonces, trazaremos, basta dos alturas, eso también lo debes recordar, ¿verdad? Profe, ¿y desde qué vértices va a trazar? Desde cualquiera. ¿Ok? Yo trazo la altura L1 desde el vértice C, la altura L2 desde el vértice A. ¿Ok? Sería interesante que tú después resuelvas el problema trazando la altura desde el vértice B. Sale exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Basta con dos alturas, estas se cruzan en este puntito, H, mundialmente conocido como el ortocentro del triangulito. ¿Ok? Ahora, profe, ¿y cómo se halla este punto H? Bueno, mira, este punto H es intersección de rectas, de la recta L1, de la altura L1 y de la altura L2. Es más, eso de forma general nos da una estrategia para hallar puntos. Es decir, cada vez que yo quiera calcular coordenadas de un punto en geometría analítica, lo puedo hacer como intersección de rectas. ¿Ok? Allá, profe. Entonces, aquí el punto H se va a calcular como intersección de la recta 1 y la recta 2.
Tendríamos que hallar entonces la ecuación de la recta 1 y obviamente la ecuación de la recta 2. ¿Está bien? Ahora, la recta 1 es altura. Eso nos va a ayudar. La recta 2 también es altura. Al ser altura, forma 90 grados con, obviamente, el lado al cual es relativo. ¿Ok? Dale, vamos entonces. Para hallar la ecuación de la altura L1, bueno, es una recta, se necesita un punto de paso. Podemos tomar el vértice C, como ya está esquematizado aquí, ¿no? Puedes notar, la recta L1, al ser trazada desde el vértice C, entonces dicho punto nos sirve como punto de paso. No se conoce la pendiente de la recta 1. ¿Cómo podríamos hallar la pendiente? Bueno, profe, como en el problema anterior, con las posiciones relativas entre rectas. Notar, por favor, que la recta 1 es perpendicular al lado AB. Por ser altura, la recta es perpendicular al lado AB. Y cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de pendientes es menos 1. Tomemos ese camino. La recta L1 perpendicular al lado AB. La teoría nos dice que el producto de sus pendientes tiene que ser menos 1. La pendiente de la recta 1, así lo denoto, M1, la pendiente del lado AB. Bien, la pendiente del lado AB se puede calcular. Para el lado AB tienes 2 puntos y con 2 puntos puedes hallar la pendiente. Clásica formulita, ciencias. Dale, vamos a restar las coordenadas de A menos las coordenadas de B. ¿Está bien? En el numerador, diferencia de segundas coordenadas. 6 menos 4, 10. En el denominador, diferencia de primeras coordenadas. Estamos restando A menos B. Recuerda que en la fórmula de pendiente es importante el orden. Menos 5 menos 1, ahí está, menos 4. 10 entre menos 4 es la pendiente del segmento AB y eso nos lleva a la pendiente de la recta 1 que resulta ser 2/5. Pendiente de la recta, punto de paso, tenemos en uso de la clásica formulita punto pendiente la ecuación de la altura L1. Y menos la segunda coordenada del punto de paso, que es 2, es igual a la pendiente 2/5 por X menos la primera coordenada del punto de paso, que es 3. ¿Ok? Ahora, aun cuando esta respuesta es correcta, ¿está bien? Yo te sugiero, sobre todo para hallar intersección de rectas, presentarla de forma general. Hemos visto cómo se hace. ¿Está bien? Simplemente es una cuestión aritmética. Multiplica todo por 5. Este 2 que está multiplicando a x menos 3 distribuye, como ya lo vimos en el ejemplo número 1. Dale, ¿sí? Entonces yo presento la ecuación de la recta 1 de esta manera. Profe, de forma totalmente análoga hay que determinar la ecuación de la recta L2. Claro que sí, esa altura, nada más que ahora trazada desde el vértice A. Dale. La recta L2, como es trazada desde el vértice A, podemos tomar a dicho punto como punto de paso. Obviamente no se conoce la pendiente de la recta 2, pero sí sabemos que la recta 2 es perpendicular al lado BC. Y otra vez, cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de pendientes es menos 1. ¿Ok? Ahora vamos a determinar la pendiente del lado BC. Ahí está. Mira que para el lado BC tienes 2 puntos de coordenadas conocidas. Y con 2 puntos puedes hallar la pendiente. ¿Ok? Vamos a restar C menos B. Dale. En el numerador, diferencia de segundas coordenadas. Ahora sí, para la pendiente del lado BC, 6. En el numerador dejo las cuentas para que tú lo revises. Y en el denominador, 4. Tenemos la pendiente de la recta 2. Con la pendiente y con el punto de paso, jóvenes, estamos listos. La recta 2, en uso de la fórmula punto pendiente, tiene esta ecuación. Y menos 6 es igual a la pendiente menos 2/3 por X menos 5. Presentamos de forma general la ecuación de recta. Esperando un poquito, ahí está la recta L2. ¿Está bien? Entonces, mira, de manera bastante clásica hemos determinado las ecuaciones de las dos alturas. Nuestro objetivo es calcular el ortocentro. Sabemos bien de la geometría clásica que el ortocentro es el punto de intersección de dos alturas. En realidad es el punto de intersección de las tres alturas, pero basta con dos de ellas.
H es la intersección de la recta 1 con la recta 2. Conocimiento, ciencias. Profesor, ¿y cómo determino el punto de intersección de dos rectas? Con sistema de ecuaciones. Así de concreto. Repito, si quieres determinar el punto de intersección de dos rectas, resuelve el sistema de ecuaciones que ambas rectas determinan. La recta L1, ahí está su ecuación, menos 2x más 5y igual a 4, y la recta L2, justo la acabamos de encontrar, su ecuación es 2x más 3y igual a 8. Un poquito de álgebra básica para resolver el sistema, y tenemos las coordenadas del ortocentro. 7/4, punto y coma, 3/2. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. Comentarios adicionales. Ya les había indicado que sería interesante que ustedes resuelvan el problema adicionalmente trazando la altura desde el vértice B y hallando la ecuación de dicha altura. Y obviamente otra de las alturas, no puede ser L1 o L2, para que vean que van a encontrar la misma respuesta, que no depende de qué alturas yo trace. ¿Está bien? Eso como comentario adicional. Y un comentario más general para este problema. Jóvenes, es muy común en geometría analítica este tipo de ejercicios, es decir, donde nos pregunten por coordenadas de un punto notable. Ya vimos el baricentro, para el cual hay una fórmula directa, ahí sí aplicamos la fórmula. Para el ortocentro ya hemos visto cómo. Te pueden también preguntar por las coordenadas del incentro. El incentro, punto de concurrencia de las tres bisectrices. Tendrías que hallar dos bisectrices y sistema de ecuaciones para hallar el incentro. Vimos un problema de cómo hallar la pendiente de la bisectriz la clase anterior, ¿verdad? Ok. Profe, si me piden las coordenadas del circuncentro, ya eso sería más interesante todavía. Aunque para el circuncentro podemos recurrir a propiedades de la circunferencia, pero también podríamos encontrar el circuncentro como punto de intersección de las tres mediatrices. Ya vimos un ejemplo, el ejemplo 1, cómo hallar la mediatriz. Si este problema yo lo cambio por circuncentro, tendría la misma pauta. Habría que hallar dos mediatrices, sistema de ecuaciones, y tendríamos las coordenadas del circuncentro, y así con cualquier punto notable. ¿Está bien? Ok. Ejemplo número 2. Muy bien. Continuamos, jóvenes. Para complementar y ya cerrar toda la parte teórica, vamos a hablar de una formulita adicional ligada a, jóvenes, la geometría analítica elemental, y en este caso a las rectas, que es la fórmula de cómo determinar la distancia de un punto a una recta. ¿Ok? Ya hemos visto el trabajo con rectas, sabemos cómo calcular la distancia entre puntos en el plano. La pregunta ahora es, ¿cómo hallo la distancia de un punto a una recta? Veamos. Dado el punto P, ahí está, un punto cualquiera, obviamente el punto no tiene que estar en la recta, y dada la recta L, cuya ecuación general aquí aparece, AX más BY más C igual a 0, recta con ecuación general. La distancia desde el punto P hacia la recta L, que por cierto mira cómo se denota, se va a calcular de esta manera. Y ahora vamos a comentar este formulón bastante particular, pero nada complicado de manejar. En el numerador, ¿no?, la distancia del punto P a la recta L es este cociente. En el numerador, A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C. Todo eso en barras absolutas, ¿ok? Y dividido entre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Oh. A ver, mira, X sub 0 y Y sub 0 que aparecen en esta formulita son las coordenadas del punto desde donde se quiere hallar la distancia. Ahí está. Obviamente, para hallar la distancia, el punto tiene que estar fuera de la recta, ¿no? Si el punto estuviese en la recta, la distancia sería 0. ¿Ok? Por lo que para plantear esta formulita, el punto tiene que estar obviamente fuera de la recta. Y entonces decía que en esta fórmula, jóvenes, X sub 0 y Y sub 0 son las coordenadas del punto desde donde se quiere calcular la distancia. A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, que también aparecen en la formulita, mira,
son no otra cosa que los coeficientes de X y Y en la ecuación de la recta. Es por eso que es importante tener la ecuación de la recta para poder hallar la distancia de un punto hacia dicha recta. ¿Ok? Es esta longitud la que vamos a calcular aquí. Lo vamos a hacer con un ejemplo a continuación, pero esta es la clásica formulita de distancia de punto a una recta. A ver, yo voy a ver primero el ejemplo y luego vamos a comentar la distancia entre rectas paralelas. ¿Está bien? Ejemplo número 3. Ejemplo de aplicación de la fórmula de distancia de un punto a una recta. Halla la distancia del punto P de coordenadas 2, 5 a la recta L de ecuación 4x menos 3y más 6 igual a 0. Bien, jóvenes, una de las cosas que también se va a aprender, que la práctica, ¿no?, te va a dar, es identificar cuándo, mejor dicho, la mejor manera de representar gráficamente la situación que el problema plantea. Y lo digo porque algunas veces, como cachimbos, como estudiantes que enfrentan por primera vez la matemática universitaria, pensamos que tenemos que graficar todo y con lujo de detalles. Y eso, honestamente, algunas veces no ayuda. ¿Por qué? Porque si lo hago a escala, tal vez mi gráfico se hace muy pequeño. O puede ocurrir lo otro, que las cantidades son tan grandes que en una hoja cuadriculada convencional no alcanza para hacer la gráfica. Y entonces uno se rompe la cabeza. Yo lo he visto varias veces, que como estudiantes, sobre todo de primer ciclo, nos entrampamos en la gráfica. Quiero que la gráfica me salga a la perfección. Ya, eso es algo que uno aprende a manejar. Algunas veces la gráfica puede hacerse con lujo de detalles. Aquí es uno de ellos. Otras veces no. Otras veces hay que hacer un gráfico lo más, digamos, parecido posible y a partir de ello resolver. ¿Ok? Porque si estás pensando, alguna vez un estudiante, mira, durante todo este tiempo dictando el ciclo de adelanto, he tenido todo tipo de preguntas, todas válidas, por cierto, y yo encantado de responderlas. ¿Ok? ¿Alguna vez un estudiante me dijo, profesor, pero si grafico mal, ¿no me bajan puntos? No, no, es más, hay problemas que ni siquiera se grafican. Entonces, el graficar mal o bien no te va a subir ni bajar puntos en tu calificación. Eso con toda certeza. ¿Ok? Que hagas un gráfico con colores, bonito, eso no te va a poner un 5 puntos automáticamente en la pregunta. Y que lo hagas con lápiz, a mano alzada, tampoco te va a poner 0 puntos. No. La gráfica ayuda, claro que sí ayuda, pero la gráfica no es la solución del problema, jóvenes. ¿Está bien? Digo esto porque aquí yo voy a enseñar cómo graficar una recta. Sin embargo, más adelante vas a ver que yo lo voy a utilizar poco. ¿Por qué? Porque algunas veces no es necesario hacer tan preciso el gráfico. ¿Está bien? A es lo que quiero llegar. Algunas veces sí se puede hacer con lujo de detalles la gráfica, otras veces no. Que eso no te rompa la cabeza. Cuando se puede, haz tu gráfico bien elaborado y cuando sean muchos datos, entonces haz un gráfico simplemente representativo. ¿Ok? A ver, queremos hallar la distancia del punto P de coordenadas 2, 5 a esta recta. Lo primero que vamos a hacer es poner en el plano cartesiano estos datos. Sistema de coordenadas cartesianas, el punto P se puede representar de coordenadas 2, 5 y la recta L. Mira, para graficar una recta, ¿ok?, se utiliza el proceso llamado tabulación. Tabular significa dar valores para las variables, ¿ok?, y encontrar, por ejemplo, dar un valor para X y encontrar un respectivo valor para Y. Y ahora vas a ver por qué sale esta recta. Ahora sí. Ahí está nuestra recta, 4x menos 3y más 6 igual a 0. Yo voy a tabular. Es suficiente con 2 puntos. El gran Euclides postuló, por 2 puntos pasa una recta, una y solo una recta, por lo que suficiente tabular con 2 valores. En principio puedes tabular con cualquier número real, para X y para Y, con cualquiera. Se sugiere tabular con el número real más fácil del mundo. Algunas me dijeron que era el 1. Podríamos debatir eso, ¿ah? Yo pienso que es el 0. Yo recuerdo, dije, el número más fácil del mundo. Ah, profe, con 1. Ya, yo pienso que es el 0. Insisto, podríamos debatir eso. Ya, lo importante es que te sugieren
tabula con el 0. Cuando x vale 0, reemplazo en la ecuación, despejo, y vale 2, y cuando y vale 0, reemplazo en la ecuación, x vale menos 3 medios. Esos puntos, 0,2 y menos 3 medios punto y coma 0, lo pones en el sistema de coordenadas cartesianas. Y con estos dos puntos, el corte con el eje X y el corte con el eje Y, trazas la recta. ¿Está bien? Esta es una manera exacta, precisa, ordenada de trazar cualquier recta. Tabulación. Listo. Queremos determinar la distancia del punto P a la recta L. Clásica formulita. Recuerda, se reemplaza las coordenadas del punto, en este caso 2, 5, en la ecuación de la recta. En lugar de X reemplazo 2, en lugar de Y reemplazo 5, ahí está, 4 por 2, menos 3, en lugar de Y coloco 5, más 6, le tomas barras absolutas para asegurar positividad y lo divides entre la raíz cuadrada de A mayúscula al cuadrado más B mayúscula al cuadrado. Ya, ese A mayúscula y B mayúscula no son otra cosa que los coeficientes que acompañan a X y Y, respectivamente, en la ecuación de la recta. ¿Quién acompaña a X? 4. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más ¿quién acompaña a Y? Menos 3. Ahí está, menos 3 al cuadrado. Un poquito de aritmética para dar la respuesta a nuestro ejemplo 3. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ¿qué sirve este problema? Primero para consolidar un poquito la fórmula de distancia de un punto a una recta. Y segundo, para este detalle de cómo graficar, si así lo crees conveniente, con lujo de detalles, cualquier recta. Tabular es lo que tienes que hacer. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. Ya sabes que toda duda es bienvenida, ¿sí? Si algo no se entiende, por favor, indícamelo para así poder ayudarte a comprenderlo de la mejor manera. Quiero hacer una aquí aclaración. Slash complemento. A ver. Y lo voy a hacer en nuestras anotaciones en PDF. Ok, estamos aquí. La formulita esta, distancia de punto a recta, se debe entender de la siguiente manera. En el numerador, mira, es el valor absoluto de, ya lo decía, reemplazar, jóvenes, las coordenadas del punto en la ecuación de la recta. En lugar de X, reemplazo X sub 0. Ahí está. Y en lugar de Y, en la ecuación de la recta, reemplazo Y sub 0. ¿Está bien? Hay que tomar valor absoluto en el numerador para asegurar positividad. Y después en el denominador tenemos raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Quién es este A? Este coeficiente. ¿Quién es este B? Este coeficiente que acompaña a Y. Es por eso que en el problemita reemplazamos de esa manera, ¿no? En la fórmula, en lugar de X, reemplazamos la primera coordenada del punto desde donde se quiere calcular la distancia. En lugar de Y, reemplazamos la segunda coordenada, ¿no? Y en el denominador va esos coeficientes. Ojo, con todo y signo. Tal cual. Muy bien. Oh, sí, yo dije, a ver, eh, que el punto, a ver, cuando estaba planteando la formulita, yo señalé que el punto tiene que estar fuera de la recta. Obviamente, para poder calcular una distancia, el punto tiene que estar fuera de la recta. Y también dije, con esto respondo a la pregunta que me hacen en el chat, eh, ¿qué ocurre si es que el punto está en la recta? Bueno, es muy sencillo, sale cero, la distancia. Geométricamente, intuitivamente, creo que se entiende que sale cero, ¿no? Si es que el punto está en la recta, la distancia es en efecto cero. Y si lo reemplazo en la formulita, también sale cero. Cuestión de que tomes un pequeño ejemplo. ¿Ok? Repito, si el punto está en la recta, la distancia sale cero y eso como que no representa de mucho interés. Muy bien.
Para cerrar ahora sí toda la parte teórica, jóvenes de rectas, hablemos de una consecuencia de la fórmula anterior, y es la llamada fórmula de distancia entre rectas paralelas. ¿Está bien? Dadas las rectas paralelas L1 y L2, la distancia entre dichas rectas, que se nota de esta manera, mira cómo es la notación, de L1, punto y coma L2, distancia entre las rectas L1 y L2, rectas paralelas, ¿ok? Se calcula así. En el numerador, valor absoluto de C1 menos C2. Y en el denominador, raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. Ok, a ver. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ah? O perdón, un esquema gráfico. L1, L2, y ahí está. La distancia se define como la longitud del segmento perpendicular a ambas rectas. ¿Ok? Eso es la distancia entre dichas rectas. A ver, debe llamar tu atención, jóvenes, las ecuaciones de dichas rectas. Aquí está la ecuación de la recta L1 y aquí voy a resaltar la ecuación de la recta L2. ¿Ya has identificado cuál es la particularidad de dichas ecuaciones? ¿Verdad que sí? Dale, si no seas tímido. Profe, los coeficientes, miren, A y B son los mismos. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Profe, para aplicar la fórmula. No, eso tiene una explicación más allá de la fórmula. ¿Por qué estos coeficientes que acompañan a las variables X y Y en estas ecuaciones son los mismos? ¿Qué dice ciencias? Dale, que no es tan difícil. Porque son rectas paralelas, claro que sí. Muy bien. Porque son rectas paralelas. ¿Tú recuerdas cómo se calcula la pendiente de una recta en ecuación general? Profe, la he enseñado en esta clase. Todavía no la recuerdo. Ya, ok. Estoy seguro que con práctica la vas a recordar. Menos A entre B. Ahora, si la recta L2 es paralela a la recta L1, también debe tener la misma pendiente. Esta menos A entre B tiene que ser también la pendiente de la recta 2, porque rectas paralelas tienen la misma pendiente. Ah, ya, profe. Por eso entonces que rectas paralelas solamente se diferencian, ¿no? Si quieres verlo desde esa óptica, las ecuaciones de rectas paralelas solamente se diferencian en el término independiente. Estamos hablando de la ecuación general, obviamente, ¿no? Es más, esos términos independientes son los que aparecen en la formulita de distancia entre dichas rectas. ¿Ok? Mira, en el numerador C1 menos C2 y en valor absoluto, ¿ok? Y en el denominador la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de A y B, los coeficientes que acompañan a la variable X y Y respectivamente. ¿De acuerdo? Así que, jóvenes, de esa manera vamos a calcular la distancia entre rectas paralelas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda de esta formulita? Con esto vamos a cerrar todos los contenidos teóricos que de recta debemos saber, jóvenes, para ya dar paso a los problemas de un nivel un poquito mayor. ¿Todo claro hasta aquí, ciencias? ¿No hay dudas? Te dejo de tarea lo siguiente. ¿Cuál sería la distancia? A ver, mira, en el plano, las rectas o son paralelas o se intersectan. Me preguntaron alguna vez, profe, ¿y si las rectas no son paralelas, cómo se calcula la distancia entre dichas rectas? Interesante pregunta. La solución muy concreta. Si las rectas se intersectan, ¿cuál es la distancia entre dichas rectas? Porque cuando no se intersecta, cuando son paralelas, tenemos una formulita, ¿no? Y uno podría preguntarse, profesor, ¿y si las rectas se intersectan, cuál es la distancia entre dichas rectas? Te lo dejo de tarea. Es más sencillo de lo que crees. No hay que buscar en ningún libro. Bueno, si quieres puedes hacerlo, pero es simplemente razonamiento puro. ¿Ok? Muy bien. Cerramos la parte teórica. Vamos a la solución de los problemas.
Y los problemas de verdad. Profe, ¿cómo que los problemas de verdad? Bueno, los problemas más interesantes, ¿no? Los problemas de calificadas. Ejemplo número 4. Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto de coordenadas 4 menos 2 y dista 2 unidades del punto Q. Ok, a ver. Queremos hallar la ecuación de una recta que pasa por el punto P. Bueno, ya tenemos el punto de paso, entonces nos faltaría solamente la pendiente. Y además de esta recta cuya ecuación queremos encontrar, se nos indica que dista, es decir, la distancia de dicha recta hacia el punto Q, o si quieres, desde el punto Q hacia la recta que queremos hallar, es 2 unidades. ¿Ok? A ver, vamos a esquematizar nuestra situación. Clásico sistema de coordenadas cartesianas, ubicamos al punto P, en el cuarto cuadrante de coordenadas 4 menos 2. Por este punto debe pasar nuestra recta, ¿ok? Y el punto Q, ahí está, de coordenadas 6 menos 3. ¿De acuerdo? Cuidado, cuidado, la recta solo tiene que pasar por P, ¿ah? ¿Está bien? Y debe distar 2 unidades del punto Q. Profesor, en principio no se nos dice si la recta tiene pendiente positiva o negativa. Yo podría trazar la recta hacia arriba o también podría trazarla hacia abajo. ¿Sí? En principio sí. En principio habría dos respuestas. ¿Ok? Ya hemos comentado esto. Ahora, lo hemos comentado en la clase anterior. ¿Tú recuerdas cuando yo te dije que hay problemas que tienen más de una solución? Y que algunas veces uno puede evidenciarlo gráficamente. Por ejemplo, aquí yo podría trazar una recta de pendiente positiva y también podría pensar en trazar una recta de pendiente negativa. ¿Ok? Ya, ahora, si es que yo no identifico eso, tal vez resuelvo el problema tan rápido que no me doy cuenta de eso, pierde cuidado. Al momento de hacer las cuentas, al momento de hacer las operaciones, si va a haber dos respuestas, esas van a aparecer en los cálculos. ¿Ok? Así que aquí yo, por fijar ideas, represento la recta de esta manera. Veamos cuál es la solución. Ahí está. Queremos que se cumpla esto, ¿no? Que la distancia desde el punto Q hacia la recta L, pues sea 2 unidades. Esa es la condición del problema. Bueno, profe, si queremos hallar la ecuación de la recta, la partida de nacimiento de toda recta dice punto de paso pendiente de la recta, ¿verdad? Ok. Tenemos el punto de paso porque el problema explícitamente nos dice que la recta pasa por el punto P. Ahí está. Nos falta la pendiente. Como siempre, en la mayoría de problemas de rectas, lo que uno calcula es la pendiente. Ahora, eh, para hallar la pendiente hay distintas maneras. Una podría ser conociendo dos puntos en la recta. Ya, eso aquí no es posible. En la recta de verde solo se tiene un punto. ¿Ok? Podríamos utilizar el hecho de, jóvenes, la perpendicularidad entre las rectas. Ya es cierto, pero este segmento de longitud 2 unidades, solo tenemos el punto Q conocido. No podríamos hallar la pendiente de este segmento de moradito. Entonces, descartado el hecho de utilizar la perpendicularidad. Entonces, tomemos partida por el dato, que la distancia del punto Q hacia la recta L es 2. Tenemos una fórmula para distancia de punto a una recta, tomemos ese camino. Para ello, tenemos que referenciar la ecuación de la recta. Aun cuando no se conoce, jóvenes, la pendiente, yo voy a aquí escribir la ecuación de la recta. Y menos la segunda coordenada del punto de paso es igual a la pendiente por X menos la primera coordenada. ¿Está bien? Presento un poquito. Dale, solamente es ordenar y dejar la recta en forma general, ¿sí? Todos los términos a un lado de la igualdad, dejando al cero en el lado contrario. Un poquito de aritmética aquí nada más. Y ahora utilizaremos el dato del problema. El dato dice que la distancia desde el punto Q a la recta L es 2 unidades. Distancia del punto Q a la recta L es 2. Tenemos una fórmula para distancia de punto a recta. Reemplazamos las coordenadas del punto Q en la ecuación de la recta. En lugar de X reemplazaremos 6 y en lugar de Y reemplazaremos menos 3. Dale. Ahí está. Menos M por X. En lugar de X reemplazo la abscisa del punto Q, 6. Más Y. En lugar de Y reemplazo la ordenada del punto Q, menos 3. Copio lo demás, 2 más 4M. Le tomo valor absoluto y lo divido entre la raíz cuadrada
de la suma de los coeficientes que acompañan a x y y respectivamente al cuadrado. Ahí está. Menos m acompaña a x, menos m al cuadrado. A y lo acompaña la unidad, 1 al cuadrado, le tomamos raíz. Esa es la distancia desde el punto Q hacia la recta L. Y eso tiene que ser igual a 2. ¿Está bien? Muy bien. Como ven, jóvenes, tenemos una ecuación bastante particular que resolver. Para ello, yo te voy a comentar aquí algunos alcances. ¿Está bien? A ver, mira. Para empezar, el denominador lo pasamos a multiplicar y en el numerador reducimos un poquito. Menos 6m más 4m, eso es menos 2m. Menos 3 más 2, eso es menos 1. Así que en el numerador nos va a quedar menos 2m menos 1, y esto en valor absoluto igual a 2 veces raíz de m al cuadrado más 1. Es una ecuación cuadrática, ¿ok? Eliminamos la raíz elevando al cuadrado. Y aquí entra a tallar una propiedad que estrictamente todavía no hemos visto, pero la vamos a ver en fundamentos de cálculo bueno, en una media hora, más o menos en una hora, ¿ok? Una propiedad que está ligada al valor absoluto. A ver, mira, hemos elevado al cuadrado para eliminar la raíz. Déjame decirte que elevar al cuadrado también elimina las barras absolutas. Por lo que en la izquierda queda simplemente, bueno, el cuadrado afecta al 2, lo vuelve 4, y el cuadrado cancela la raíz y nos queda m al cuadrado más 1. Y en el otro lado, el cuadrado simplifica las barras absolutas. Ya no queda valor absoluto de menos 2m menos 1, sino simplemente queda menos 2m menos 1 elevado al cuadrado. Y eso, como puedes notar, es una ecuación. En realidad es una ecuación lineal y encontramos un único valor para él. Entonces el problema no tiene dos soluciones, tiene solamente una solución, y es cuando la pendiente resulta ser 3/4. Jóvenes, como ya tenemos el valor de la pendiente, lo reemplazamos en la ecuación. Nota, por favor. Ahí está. El recuadrito de verde es la ecuación de la recta que queremos hallar. Solamente faltaba encontrar la pendiente. Ya determinamos que es 3/4. Reemplazamos, presentamos de forma general ordenadamente y tenemos la respuesta al problema. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Que estas ecuaciones, no te asusten, ¿ok? Son muy frecuentes, sobre todo cuando utilizamos la fórmula de distancia de punto a una recta, ¿ok? Lo que sí debes tener presente, y aquí lo voy a colocar a modo de observación, es lo siguiente. Cuando quieras eliminar un valor absoluto, sobre todo en geometría analítica, donde no se requiere mayor, digamos, propiedad respecto del valor absoluto, tienes valor absoluto de un numerito y lo elevas al cuadrado, este exponente 2, jóvenes, automáticamente elimina las barras absolutas. ¿Está bien? Y eso fue lo que ocurrió aquí. Al elevar al cuadrado, para eliminar la raíz, de pasadita, eliminamos las barras absolutas y nos quedó una ecuación cuadrática. Muy bien. ¿Todo claro? Más problemas. Hagamos interesante la cosa. Ejemplo número 5. Halle las ecuaciones de los lados de un triángulo si uno de sus vértices es el punto de coordenadas -4, -5, y las ecuaciones de dos alturas son H1 y H2. Ok. Tenemos, jóvenes, aquí otro clásico problema de geometría analítica. Aquí nos plantean una situación inversa a la de unos problemas anteriores, ¿no? En problemas anteriores nos daban los 3 vértices y nos pedían el ortocentro, el baricentro, el circuncentro, etc. Aquí es al revés. Nos dan las líneas notables, en este caso las alturas y un vértice, y nos pide encontrar los lados del triángulo, es decir, los otros vértices del triángulo. ¿Ok? Muy bien. Ese es un problema, por ejemplo, en el cual
Si yo quisiera representar con lujo de detalles estas rectas, me complicaría la vida. Después te voy a comentar por qué nos complicaríamos la vida. Por ahora, créeme. ¿Está bien? Si tú graficas estas dos rectas y el punto A, después completar el triángulo no es nada sencillo. ¿Ok? Por lo que en los problemas, escúchame, ciencias, en los problemas donde te den de datos líneas notables, alturas, medianas, bisectrices, lo que fuese, tú haz un gráfico genérico. ¿Cómo es genérico, profesor? Un triángulo, simplemente. Profe, ¿cómo sabe que el punto A va aquí? No lo sé. Y entonces, ya te dije que la gráfica no determina la solución. Que si yo, por ejemplo, coloco el punto A aquí arriba, la respuesta es la misma. La estrategia es la misma. ¿Ok? La gráfica, jóvenes, no determina la solución. ¿Está bien? Entonces, yo hago un gráfico en este tipo de problemas lo más genérico posible. Es decir, sin mucho detalle. Me hablan de un triángulo, ahí está el triángulo. Me dan un vértice, ahí está. Lo coloco en donde crea conveniente. ¿Está bien? Muy bien. Profe, ¿y las alturas? Bueno, vamos a trazarlas. Tenemos dos alturas para tres vértices. Una pregunta válida sería, profe, esta altura 1, por ejemplo, ¿es trazada desde el vértice A, o desde B, o desde C? A ver, para descartar que fuera trazada desde A, lo que hay que tener en cuenta es algo muy simple. Si un punto pertenece a una recta, escúchame, si el punto A pertenece a la altura 1, las coordenadas del punto A deben cumplir la ecuación de dicha recta. Tú reemplazas en lugar de x menos 4 y en lugar de y menos 5 en la ecuación de la altura 1 y esta no va a verificarse. Tú puedes hacer las cuentas. ¿Qué significa eso? Que el punto A no pertenece a la altura 1. La altura 1 no ha sido trazada desde el vértice A. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que fue trazada desde el vértice B, por ejemplo. Ahora tengo la otra altura 2. La voy a trazar simplemente sin tabular, así digamos de manera genérica. ¿Está bien? Lo que sí quisiera saber es que si la altura 2 ha sido trazada desde el vértice A. Es decir, si el punto A pertenece a la altura 2. ¿Cómo saber si un punto pertenece a una recta? Muy simple. Para los oídos. Se reemplaza las coordenadas del punto en la ecuación de la recta. Dale, en lugar de x coloca menos 4 y en lugar de y coloca menos 5 en la ecuación de la altura 2 y no se va a cumplir la igualdad. Eso me indica que el punto A no pertenece a la altura 2, por lo que la altura 2 tiene que haber sido trazada desde el vértice C necesariamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo, nuestro esquema gráfico, vamos a dar solución al problema. Bien, desde que H1 y H2 son alturas, podemos aprovechar eso. Porque si son alturas, se forman 90 grados y hemos visto que eso ayuda por lo menos para hallar pendientes, ¿verdad que sí? Cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de pendientes es menos 1. Dale, a ver. Comencemos con el lado AC. Han puesto todo directamente. A ver, comencemos con el lado AC. Profe, ¿por qué? Porque hay más datos ahí. A ver, nota por favor. Para hallar la ecuación del lado AC se necesita un punto de paso, que puede ser el punto A, y además de la pendiente, que no se conoce la pendiente para el lado AC. Ahí están los datos, ¿ah? Para el lado AC, tomamos como punto de paso al vértice A, y la pendiente, que resulta ser 3/5. ¿Por qué la pendiente de AC es 3/5? Muy simple. AC es perpendicular a la recta H1. ¿Te ubicaste? AC es perpendicular a la recta H1. Y cuando dos rectas son perpendiculares, ¿qué se cumple? Que el producto de pendientes es menos 1. Así que la pendiente de la recta AC multiplicada por la pendiente de la altura 1 debe dar menos 1. Tenemos la ecuación de la altura 1. Podemos hallar su pendiente. Es menos 5 tercios. Recuerda, ciencias, que hay una fórmula para hallar la pendiente de una recta cuando ésta está en forma general. ¿Sí? Ahí está la pendiente de la altura 1. Si la pendiente de la altura 1 es menos 5 tercios, la pendiente de su perpendicular se halla directamente.
Cambias el orden de la fracción y le multiplicas por -1. Ahí está. 3/5 es la pendiente de la altura AC. Con la pendiente de AC y con el punto de paso ya encontrado, tenemos la ecuación de dicha recta. Y menos la segunda coordenada del punto de paso es igual a la pendiente por X menos la primera coordenada del punto de paso. Presentamos de manera general y tenemos ya el 30% del problema resuelto. La ecuación del lado AC. ¿Está bien? Con la misma idea, vamos a determinar la ecuación del lado AB. ¿Por qué, profesor? Porque para el lado AB, mira, ya tienes un punto de paso, el vértice A. Y para el mismo lado AB también podemos encontrar la pendiente, porque la altura 2, cuya ecuación tenemos, es perpendicular al lado AB. Vamos con eso entonces. A ver, para el lado AB, tenemos el punto de paso, que es el mismo vértice A, ¿ok? Y tenemos la pendiente, que es 8/3. ¿Por qué la pendiente es 8/3? Porque AB es perpendicular a la altura 2. Y cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de pendientes es -1. Si yo conozco la pendiente de la altura 2, por perpendicularidad puedo hallar la pendiente de AB. Y la pendiente de la altura 2, jóvenes, se determina con la ecuación de dicha recta. Ahí está. Hay una formulita. Ahora la voy a recordar directamente, jóvenes. Encontramos la pendiente de la altura 2, que es -3/8. Y si la pendiente de la altura 2 es -3/8, la pendiente de su perpendicular, el segmento AB, será 8/3. Para el segmento AB tenemos el punto de paso, tenemos la pendiente, tenemos la ecuación del lado AB. En uso de la fórmula punto pendiente, y menos la segunda coordenada del punto de paso es igual a la pendiente por x menos la primera coordenada del punto de paso. ¿Ok? Te sugiero siempre tus respuestas para las ecuaciones de rectas, escribirlas de manera general. Profe, si lo dejo así, ¿me bajan puntos? No, no te bajan puntos. Solo es una cuestión de presentación, nada más. ¿Está bien? Perfecto. 60% del problema resuelto. Ya tenemos las ecuaciones del lado AC y del lado AB. Vamos sobre nuestra gráfica nuevamente para pensar cómo determinar la ecuación del lado BC. Dale, ciencias, ayúdame por favor. ¿Cómo podríamos determinar la ecuación del lado BC? Profe, necesita primero un punto de paso. Así es. Y la pendiente, ya, ok. Vamos con el punto de paso. Para el lado BC podría pensar en determinar el punto B o el punto C. Cualquiera me serviría como punto de paso. Ciencias, ¿cómo se determina coordenadas de puntos en geometría analítica? ¿Cuál es una manera para determinar coordenadas de puntos en geometría analítica? Dale, no puedes haberte olvidado. Lo comentamos en el ejemplo número 2, me parece. Ya lo voy a regresar para que lo puedas ver, ¿sí? Aquí. ¿Cómo hallamos las coordenadas del ortocentro? Saltando todo el preámbulo. ¿Cuál fue la idea central? Es lo que yo quiero que tú aprendas. Quiero que transmitirte eso, ¿no? Más allá, mira, de bonita la solución, ¿no? En rojito, las rectas, pendientes, ya. Está bien. Eso es importante notarlo. Pero lo trascendental, lo que te va a hacer que tú marques diferencia entre pasar o no una calificada es entender la estrategia detrás del problema. Si tú me captas eso, los problemas, pero si tú solamente aprendes, la pendiente se calcula con fórmula, ya. Eso es bueno, sí, pero no es suficiente. Porque no te va a dar capacidad de razonamiento. ¿Cómo llamamos el ortocentro ciencias? Dale, yo sé que lo entendiste. Sin miedo, repítelo, vamos. Y si nos equivocamos, nos corregimos. ¿Cómo se halla puntos en geometría analítica? ¿Cuál es una manera de encontrar puntos en geometría analítica? ¿Cómo hallamos el ortocentro en el ejemplo número 2? Por intersección de rectas. Aprende eso. Si quieres anotarlo aparte, hazlo y resáltalo de todos los colores.
Los puntos en geometría analítica se calculan como intersección de rectas. Eso es una estrategia. Eso no es una fórmula, eso no es una propiedad, no. Eso es una estrategia. Y las estrategias resuelven los problemas. Porque mira, no solamente se aplica en un problema, se aplican en todas las circunstancias. Recuerda eso, ¿ah? Los puntos en geometría analítica se calculan como intersección de rectas. Vamos a utilizar esa estrategia en el ejemplo número 5. Queremos hallar el punto B o el punto C. Cualquiera me sirve para el punto de paso de el lado BC. ¿Verdad que sí? Ya, ahora, profe, usted dice que el punto se puede hallar como intersección de rectas. Así es. Por ejemplo, el punto B. ¿Puedes identificar dos rectas que se cruzan en el punto B? Vale, por lo menos con eso sí ayuda. ¿Puedes identificar dos rectas que se cruzan en el punto B? Ya hay una que es evidente, ¿ah? ¿Cuál es? La altura 1, jóvenes, la altura 1 pasa por el punto B. Paula, faltaría otra recta. El segmento AB que hace un instante calculamos. Ok, bueno, entonces que quede sentado eso, ¿sí? La estrategia es, para este problema, hallar el punto B y el punto C como intersección de rectas. El punto B lo vamos a calcular como la intersección de la altura 1, cuya ecuación ya tenemos, y la intersección del segmento AB, cuya ecuación ya determinamos. Vamos con eso entonces para cerrar el problema. Muy bien, el punto B, ya lo decía, es intersección de la altura 1 con el segmento AB. Para hallar intersección de rectas, sistema de ecuaciones. Very easy. La altura 1, aquí está, menos 8x más 3y igual a 17. Perdón, es el segmento AB. Y la altura 1, 5x más 3y igual a 4. Álgebra de toda la vida, y tenemos, al resolver el sistema de ecuaciones, las coordenadas del punto B. Con la misma lógica, el punto C es intersección de la altura 2 con el segmento AC. Ambas rectas de ecuaciones conocidas. La altura 2 vino con el problema y el segmento AC lo acabamos de determinar. Otra vez, sistema de ecuaciones, ¿ok? Y las coordenadas del vértice C son 1 y menos 2. ¿Ok? Perfecto. Y entonces, profe, el problema termina. ¿Por qué? Porque para la ecuación del lado BC ya tenemos un punto de paso. En realidad tenemos dos, el punto B y el punto C. Yo tomo el punto C. Podemos tomar cualquiera. Yo tomo el punto C. Y para la pendiente del segmento BC, pues nos valemos de la clásica formulita de pendiente. ¿Por qué? Nuevamente tenemos dos puntos en dicha recta, ¿no? En el lado BC tenemos el vértice B, el vértice C. Con esos dos puntos hallaremos la pendiente. Nota, por favor, vamos a restar las coordenadas de B menos coordenadas de C. Dale, clásica fórmula de pendiente, 3 menos menos 2. En el denominador, diferencia de primeras coordenadas. Menos 1, pendiente y punto de paso. Te aseguras 4 puntazos en la primera calificada del curso. ¿Preguntas? Muy bien. Recalco la estrategia. ¿Está bien? E insisto en ello. Identifica las estrategias de solución de los problemas. No te quedes con, la fórmula de la ecuación de recta. Ya la aprendí. Si te limitas a que solamente memorizas la fórmula de ecuación de recta, no aprendes, joven. Pero si tú vas más allá de eso y tú analizas y dices, ya, mira, en el ejemplo 2 se utilizó intersección de rectas. Y en el ejemplo 5 también otra vez. ¿Será que eso es una buena idea en los problemas? Claro que sí. Ahí estás aprendiendo. ¿Ok? Por eso, jóvenes, si me permites una recomendación adicional, para no caer espeso, cuando estudies los problemas, no te quedes con simplemente, ya, utilizó la fórmula de ecuación de recta, la fórmula de pendiente, ya, y encontró, ya, listo, siguiente problema. No, es un estudio muy, muy básico. No, pregúntate, ¿qué hizo o qué hicimos? ¿Qué hizo el que solucionó el problema?
inclusive tú, ¿no? ¿Qué hice en este problema que me puede servir o que ya utilicé en otros ejercicios? Porque eso que repites, esa estrategia que repites es lo que te determina, jóvenes, resolver todo tipo de ejercicio. Muy bien. Yo quería comentar adicionalmente este detalle, ¿no? Eh, bueno, primero, y esto sí lo voy a hacer en borrador, que ¿por qué la pendiente, me preguntaba en el chat, ¿por qué la pendiente de la altura 1 es menos 5 tercios? Ciencias, recuerda, cuando tienes una recta cuya ecuación está en forma general, la pendiente se calcula al ojo, menos a entre b. Aplica esa formulita para H1 y para H2 y encontrarás por qué la pendiente de H1 es menos 5 tercios. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿y por qué la pendiente de AC sale 3 quintos? Ya, si quieres puedes hacerlo en cámara lenta. Pendiente de AC por pendiente de H1 es igual a menos 1, ¿no? Eso lo hacíamos en los ejemplos primeros. La pendiente de AC es lo que quiero hallar. La pendiente de H1 acabo de encontrarla, es menos 5 tercios. Este producto tiene que ser menos 1. Y de aquí despejas la pendiente de AC y resultará 3 quintos. ¿Ok? Entonces yo creo que ese paso ya lo podemos abreviar. ¿Sí? Muy bien. Y lo otro que quería comentar ya para cerrar este problema es, cuando hicimos nuestra gráfica, bueno, yo les dije que era muy complicado, por lo menos no es tan muy sencillo, trazar las alturas tabulando, ¿ok? Y luego ubicar el punto y completar el triángulo. Si quieres, tú puedes hacerlo. Mira, esta altura H1 tiene pendiente menos 5 tercios, eso sería más o menos así. La altura H2 tiene pendiente menos 3 octavos, eso es más o menos así. Y el punto A de coordenadas menos 4 menos 5 estará por acá. Ahora, ¿dónde ubicas a los otros vértices? Ojo, tiene que estar uno en la altura 2 y otro en la altura 1, necesariamente, ¿ah? ¿Ok? Y además, profe, pero ubíquelos aquí, pues, ¿qué problema se hace? No, pues. Al ser altura, este H1 tiene que ser perpendicular. Ah, ya, profe, entonces, al trazar, tiene que ser perpendicular, así es. Y entonces, ¿cómo completas el triángulo con esa característica? Por ejemplo, aquí el vértice C. ¿Cómo completa el triángulo de modo tal que este segmento AC sea perpendicular por aquí? Y no solamente eso, sino que esta altura 1 sea también perpendicular a BC. No es muy sencillo, ¿eh? Completar la figura. Por eso es que yo les decía, cuando tengan este tipo de problemas, directamente trabajen con un gráfico así a mano alzada. ¿Está bien? Un gráfico genérico, no se compliquen la vida, y ya luego resolverán el problema. Eh, como puedes ver, eh, la lógica no cambió por ubicar el punto A en lugar de B o en C. ¿Está bien? Lo que sí es algo que deben tener mucho cuidado es si las alturas fueron trazadas desde el punto A. Es decir, chequear que el punto A no pertenezca a estas alturas. ¿Cómo hago ello? Reemplazo. En lugar de X, coloco la primera coordenada de A. En lugar de Y, coloco la segunda coordenada de A. 5 por menos 4, menos 20. 3 por menos 5, menos 15. Menos 4 igual a 0. Las coordenadas del punto A no cumplen la ecuación de la altura 1, por lo que dicho punto no estará en tal recta. Lo mismo, jóvenes, para la altura 2. Reemplazamos. Si tú quieres verificar si un punto pertenece a una recta, reemplaza las coordenadas del punto en la ecuación de la recta. Si se verifica la ecuación, el punto está en la recta. Si, como en este caso, no se verifica la ecuación, menos 12, menos 40, menos 52 más 3, eso no es 0. El punto A no cumple la ecuación de la recta 2, el punto A no se encuentra en dicha altura. ¿Ok? Eso es algo que tienes que verificar. Muy bien.
A ver, aquí, muy bien. Para hallar, jóvenes, la pendiente de la recta L utilizando la perpendicularidad, necesitaríamos la pendiente del segmento MQ. Para plantear lo siguiente, no me preguntan, profesor, ¿por qué en este ejemplo 4 no haya la pendiente de la recta L con la perpendicularidad? Porque necesitamos más datos. Diríamos, la recta L es perpendicular al segmento MQ. Esto es lo que quiero hallar, perfecto. ¿Cuál sería la pendiente del segmento MQ? Para que el producto sea menos 1, ¿no? Si yo calculo la pendiente del segmento MQ, el problema sale. Pero para el segmento MQ solo tenemos un punto. Nos faltaría este punto para hallar la pendiente. Es por eso que en este caso no es posible trabajar con la perpendicularidad, porque nos faltan datos, nos faltaría este punto M, o cualquier punto para hallar la pendiente del segmento MQ. Espero que eso aclare la duda. Muy bien. Vamos a ver un último ejercicio, jóvenes, de la parte de rectas. Por cierto, me preguntaban también por qué dije que la solución del problema 4 y la solución del problema 5 aseguran 4 puntazos en la calificada primera del curso, porque estas son preguntas de la primera calificada. La primera calificada es básicamente de rectas, y cada pregunta, por lo general, vale 4 puntos. Esta pregunta en una calificada vale 4 puntos. Por eso dije que si resuelves esta pregunta en una calificada o una muy parecida de este nivel, ya tienes 4 puntos asegurados, 4 puntos de 20. Muy bien, vamos a un ejercicio adicional para cerrar la parte de rectas. Ahí está, es el ejemplo número 6. Y dice lo siguiente. En un triángulo isósceles, en particular con el lado AB igual al lado AC, se conoce el vértice B y el baricentro G del triángulo. Si la recta de ecuación y igual menos 3x más 18 contiene a la mediana trazada desde el vértice A, halle las coordenadas de los otros vértices del triángulo, el vértice A y el vértice C. ¿Ok? Muy bien. Otro clásico problema, nos hablan de un triángulo isósceles. De entrada ya tú debes ir pensando qué propiedades se cumplen en un triángulo isósceles. También se habla del baricentro. Entonces ya debería ir pensando, aunque esto ya lo hemos practicado, qué propiedades se cumplen en el baricentro de un triángulo. ¿Ok? Veamos. El vértice B, conocido, menos 2, 4. El vértice A, que no se conoce, vamos a hallar también el vértice C. Y el triángulo isósceles, donde el lado desigual es el lado BC, ¿no? Porque AB es igual a AC. Entonces, la base, si quieres, del triángulo isósceles es BC. Muy bien. Se habla también, jóvenes, de la recta esta, 3x menos y igual menos 3x más 18, que es la mediana trazada desde el vértice A. Bueno, ahí está el baricentro, olvidaba representarlo. Y ahora sí, podemos trazar la mediana desde el vértice A. La mediana, recuerda, parte desde el vértice y llega al punto medio del lado opuesto. En particular, la mediana contiene al baricentro, ¿verdad que sí? Entonces, la recta L, esta de aquí, al ser mediana, pues tiene esta representación. ¿De acuerdo? Perfecto. Lo primero que vamos a explotar, jóvenes, en este problema es el hecho de que el triángulo es isósceles. Otra vez, demuestra que eres digno heredero de Euclides, fiel discípulo de Pitágoras, conservador y preservador de la sabiduría de Tales. Dale, luce tu geometría de toda la vida. ¿Qué se cumple en un triángulo isósceles? Obviamente que nos puede ayudar a resolver este problema. Dale, te pregunto. ¿Qué se cumple en un triángulo isósceles? No me digas que eso no lo sabes porque eso se ve desde la primaria. Yo recuerdo cuando enseñaba en primaria alta, llevaba mis triángulos grandazos en cartulina, hacía triángulos grandazos para que los estudiantes noten la diferencia entre los triángulos isósceles, escaleno,
equilátero, etcétera. Dibujaba en planchas de cartulina grandes, lo más grandes que podía, triángulos inmensos. Obviamente para llamar la atención. Estoy seguro que has hecho algo muy parecido. ¿Qué se cumple en un triángulo isósceles? Ciencias, vamos. Sus dos lados no paralelos son iguales. Triángulo isósceles, triángulo isósceles. Los lados, tenemos lados iguales. Eso alcancé a escuchar, creo, es correcto. Lados iguales. Es cierto, ya, pero podríamos plantear en efecto, ¿no? La distancia desde A hacia B es la misma que desde A hacia C. Ya, pero podríamos utilizar una otra propiedad. Por ejemplo, cuando se traza una línea notable relativa a la base, por ejemplo, aquí hemos trazado la mediana, recuerda que L es la mediana, relativa a la base, esta línea notable es además altura, bisectriz y todas las líneas notables, ¿verdad que sí? Claro que sí. La mediana, esta L, es todas las líneas notables. Y eso, profe, eso nos dice entonces que, wow, eso nos dice, jóvenes, que esta recta L es además altura. ¿Ok? Y entonces nuestra solución va a comenzar de esta manera. Para hallar las coordenadas del punto A, ¿ok? O del punto C, podemos trabajarlo de esta forma. Podemos hallar el punto medio, ¿ok? Del lado BC. Como ya tenemos el vértice B, si hallamos el punto medio, por fórmula de punto medio, hallamos, jóvenes, el punto C. ¿Está bien? Así que mi idea es calcular el punto medio del lado BC. No aparece todavía, ahora va a aparecer. ¿Ok? Para ello lo voy a hacer por intersección de rectas. ¿Ok? La recta L, cuya ecuación ya se tiene, y la recta del lado BC. Repito, no te pierdas, por favor, vamos a utilizar vamos a calcular las coordenadas del punto medio del lado BC, que es intersección de la recta de verde con, en efecto, el lado BC. Entonces vamos a hallar la ecuación del lado BC. ¿Sí? Para el lado BC tenemos un punto de paso, el vértice B, nos faltaría solamente la pendiente, pero desde que la recta esta de verde es además altura, es mediana, es altura, es bisectriz, porque el triángulo es isósceles, entonces, jóvenes, el lado BC y la recta L son mutuamente perpendiculares. La pendiente de la recta L es -3, lo dejo para que tú lo cheques, ahí está la ecuación de la recta, pendiente -3, por lo que la pendiente de su perpendicular es 1/3. Con la pendiente de BC y un punto de paso, tenemos la ecuación de dicho lado. Lo escribimos de forma general. Vale, ¿estamos de acuerdo? Profe, otra vez, ¿por qué hay el lado BC? Muy simple, porque el lado BC y la recta L se intersectan en el punto medio del lado BC. Ahí está. M es la intersección de la recta L y la recta BC. Sistema de ecuaciones, la recta L se conoce, el lado BC lo acabamos de calcular. Las coordenadas del punto M son 4,6. Pero M resulta ser el punto medio del lado BC. Y entonces aplicamos la clásica formulita de punto medio. A ver, para que lo puedas identificar. M está aquí, es intersección de la recta L con el lado BC y es el punto medio. Como ya tengo B, por fórmula de punto medio puedo hallar C. Ahí está. La abscisa del punto medio, 4, es igual a la semisuma de las abscisas de los extremos. Abscisa de B menos 2 más la abscisa de C entre 2. La ordenada del punto medio, la ordenada de M, 6, es esta semisuma de las ordenadas de los extremos. Ordenada de B, 4, ordenada de C, y sub C entre 2. Así tenemos las coordenadas del punto C. Muy bien. Finalmente, y ya para cerrar el problema, y de pasadita aquí, jóvenes, ahí está, anotar cuál es el punto M, porque no aparece en la solución. Aquí lo voy a anotar. El punto M es este de aquí. Vale, ciencias. La última pregunta que te hago en esta clase. Ya tenemos C. ¿Cómo hallamos A? ¿Qué dato hasta ahora ha pasado desapercibido?
Vale, te cambio la pregunta. ¿Qué dato hasta ahora ha pasado totalmente desapercibido? ¿Qué dato no hemos utilizado? El baricentro. Profe, ¿hay un formulón para el baricentro? Claro que sí. El promedio de las coordenadas me da el baricentro, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Vamos a aplicarlo aquí entonces. Ahí está. El baricentro tiene coordenadas 13 tercios, 5. Pero el baricentro se puede hallar sumando todas las coordenadas y dividiéndolas entre 3. Dale. La abscisa 13 tercios es igual a la suma de todas las abscisas. La abscisa de A, que no se conoce, la abscisa de B, que es menos 2, y la abscisa de C, que es 10. Lo acabamos de encontrar. Eso entre 3 me da, jóvenes, la abscisa del punto A, 5. Y para la ordenada del baricentro es lo mismo. 5 es la ordenada del baricentro, pero ella se encuentra como la suma de todas las ordenadas entre 3. Ordenada de A no se conoce, le colocamos Y sub A. Ordenada del punto B es 4, dato del problema, y ordenada del punto C es 8, lo acabamos de encontrar. Eso entre 3. Tenemos la segunda coordenada del punto A, la respuesta al problema, y 4 puntazos en la segunda calificada del curso. ¿Preguntas? ¿Qué sirve entonces la moraleja, jóvenes? ¿Ok? Más allá de que trabajamos con geometría analítica, no perder de vista las propiedades geométricas clásicas. Y en ese caso, para un triángulo isósceles, la mediana relativa a la base es todas las líneas notables, altura, bisectriz, etc. Y en este caso, nos sirvió que también sea altura para hallar la pendiente del lado BC y con eso empezar la solución del problema. ¿Ok? Muy bien. Cerramos entonces la parte de rectas y también cerramos esta primera parte de nuestra clase, geometría analítica. En la siguiente hablaremos de las siguientes figuras geométricas, circunferencias y parábolas. Les pediría encarecidamente que revisen las propiedades geométricas de la circunferencia. ¿Está bien? Recta tangente a una circunferencia, para que así, cuando le pongamos el contexto de la geometría analítica, lo podamos conectar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda final? Ok. Hacemos un descanso, una pequeña pausa, soltamos las piernas, respiramos un poquito, nos encontramos en unos minutos con fundamentos de cálculo.